Hola a todos, en este video seguiremos hablando acerca de los tipos de datos abstractos y en esta ocasión vamos a hablar acerca de de las estructuras de datos dinámicos internos de tipo colas. Primeramente vamos a ver qué es una estructura de tipo cola. Básicamente dice que es una estructura de dato que tiene una caracterización de que los elementos entran por un extremo y salen por otro extremo. Es decir, es una estructura de datos de tipo FIFO. Primero en entrar sería el primero en salir. Entonces, básicamente es una estructura de datos secuenciada, es decir, un elemento está seguido por otro en forma ordenada y así sucesivamente hasta completar eh, la totalidad de elementos, obviamente, que tenemos dentro de la estructura. Sabemos que en una estructura dinámica esa secuencia se refiere a la vinculación que existe entre cada uno de los elementos nodo a través del puntero siguiente, que son elementos diferentes a lo que conocemos como array, por ejemplo. Pero básicamente hay que entender que son conjunto de elementos uno detrás de otro organizados en un orden específico en donde podemos decir que uno de ellos es el frente y que otro de ellos es el fin, y que están organizados de tal forma de que el primero en entrar será el primero en salir. Entonces fíjense que acá tenemos una cola, una fila, donde el primero en entrar es evidente que es eh, este varón, ¿verdad? Entonces, siendo que el siguiente va acoplándose a la cola de personas y después finalmente si es que esto ya sea va a ser atendido o se va a descargar, dicho en términos de programación, entonces el primero en entrar va a ser el primero también en salir. Y todos los elementos van a ir agregándose también desde hacia atrás de la cola, por decirlo así. Entonces, las colas básicamente se utilizan en sistemas informáticos, transportes y operaciones de investigación, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque existen formas o existen métodos o procesos que necesitan organizar de esta forma. Cola de procesos, por ejemplo, cola de impresión en una impresora. Entonces, que utilizan esta organización de datos en sus estructuras. Entonces, los usos concretos de la cola, debido a su particularidad, podemos decir entonces de que tiene una forma muy específica de tratar, ya que tenemos dos extremos, un frente y un fin, ¿verdad? Y que solamente con esos nodos podríamos manipular los elementos y estos se cargan y descargan. Por ejemplo, en la vida real podemos decir, por decir algunos ejemplos, personas comprando en un supermercado o esperando para entrar a ver un partido de fútbol, esperando para el cine, ¿verdad? Para ver una película, entre otras cosas. En síntesis, cola, normal, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos en nuestra vida cotidiana. Eh, en estos casos, el primer elemento de una lista realiza su función: pagar comida, pagar entrada, pagar el partido. En síntesis se refiere a lo mismo, ¿verdad? A la organización en forma de cola. Bueno, y en cuanto a las operaciones básicas, podemos decir que tenemos la primera operación, que es crear cola vacía. En otras palabras, crear un elemento para poder anexar a la cola. Encolar, que ya sería añadir elementos dentro de la estructura, ¿verdad? Y a esto nosotros le conocemos como push. Y hay que tener en cuenta que se añade al final de la cola, no es al principio, no es al inicio. Entonces, siempre el primero va a ser el último en salir, teniendo en cuenta esto que nos menciona en este punto. Desencolar, que sería quitar elementos, dicho de otra forma, pop, es decir, se elimina un elemento frontal de la cola, es decir, el primer elemento que entró. Y frente, es decir, consultar sería front, y para consultar podríamos enviar el frente como parámetro y nos va a devolver
si es que la cola se encuentra vacía o no. De repente a través de una función booleana podría ser. Entonces, en computación los ejemplos más comunes sería la cola de impresión, ¿verdad? Cola de espera de instrucciones a seguir, cola de recepción de datos, entre otras cosas. Entonces, existen varios ejemplos que podemos entonces mencionar de la utilización de las colas en programación. Y fíjense que en forma general, si queremos mencionar, ¿verdad? Tenemos esta estructura que representa básicamente una cola. Noten ustedes que tenemos un elemento llamado frente y un elemento llamado fin. Entonces, noten ustedes la dirección que va tomando los elementos a medida que se vayan cargando. Entonces, el último elemento va a ser null y el último elemento en este caso será el primero que se ha cargado. Y al ser el primero que se ha cargado, lógicamente será el primero en salir. Entonces cada elemento que se va encolando se va a ir agregando por medio de un puntero que nosotros en este caso le vamos a conocer como frente. Ya saben que pueden ponerle el nombre que ustedes deseen siempre y cuando respeten el concepto que se maneja, ¿verdad? Para este tipo de estructuras. También cabe mencionar, noten ustedes la organización de los nodos. Esta parte refiere al dato de interés y el otro al puntero que va a ir enlazando los elementos uno con el otro. Y también debemos recordar que el primero siempre va a estar apuntando a null, ya que va a ser el primer elemento cargado. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña implementación en C++. Yo ya les dejé un material bien explicado para que puedan ustedes mirar de repente si les parece más sencillo, ¿verdad? Y acá les dejé una implementación completa que vamos a estar realizando en este momento también. Y también algunos ejercicios extras para que puedan practicar mejor, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a cerrar este material de apoyo. Entonces vamos a trabajar ya con C++. Y primeramente vamos a declarar la biblioteca o las bibliotecas que nosotros utilizamos habitualmente en nuestros ejercicios. Entonces sería include iostream e include windows.h. Vamos a agregar los espacios de nombre using namespace std y seguidamente vamos a declarar nuestra estructura, ¿verdad? El nodo, aquello que va a representar el nodo. Y recordémonos que básicamente necesitamos para cualquier tipo de estructura dos elementos, o por lo menos de los que son lineales unidimensionales, o sea, las que se conectan en un solo sentido. Entonces necesitamos un struct para poder ejecutar o sea, declarar la estructura. Ya es costumbre nuestro llamarle nodo a la estructura. Como es una declaración, termina con punto y coma. Además, un dato de interés. El dato de interés le podemos llamar dato y la variable que va a ser un puntero de tipo nodo porque va a referenciar a una estructura de datos cuyo nombre es nodo y le vamos a llamar siguiente ya que va a referenciar al siguiente elemento de la cola. Entonces seguimos. Bueno, ahora necesitamos declarar los prototipos, pero antes de declarar el prototipo yo ya voy a... Acuérdense también de que pueden hacer con prototipo o sin prototipo. En este caso, como van a tener un video explicativo, voy a hacer con prototipos, así más o menos para practicar de esa forma. Pero ya vieron en clase que se puede hacer sin ningún problema la implementación sobre el main. En eso no hay inconveniente, ustedes van a decidir cómo les queda mejor. Entonces voy a declarar una variable opción para que pueda ingresar sucesivamente los datos. Una variable n para que pueda almacenar los datos de interés. Variables de puntero frente. Este vamos a igualar lógicamente a null.
porque la estructura cuando empiece va a estar vacío y después vamos a ir cargando. Y un nodo llamado fin, también asignándole a null. Muy bien, entonces ya tenemos estos datos. Ahora lo que vamos a hacer sería recrear el proceso que va a permitirme cargar sucesivamente los números. Esto nosotros lo hacíamos gracias a un do while. Este do while, como ya saben, me va a permitir a mí preguntarle a través de la opción si el usuario desea agregar o no más elementos. S mayúscula a S minúscula. Entonces, si el usuario ha ingresado S mayúscula o S minúscula, entonces va a continuar ingresando elementos a la cola. Entonces, esto es lo que me gustaría que sepan bien, que el nodo frente y nodo fin me va a servir a mí para poder organizar los elementos de la cola, de dónde empieza y dónde termina. Ya saben que esta estructura necesitamos saber dónde empieza y dónde termina, porque en un extremo se carga y en otro extremo se descarga. Entonces, por esa razón necesitamos dos punteros. Bueno, entonces, acto seguido yo voy a crear, voy a ejecutar una función system.cls para borrar la pantalla cada vez que necesite ingresar otros valores. Y voy a pedir al usuario que ingrese un número. Este número yo lo voy a almacenar dentro de la variable n. Por esa razón voy a leer dentro de la variable n, que es mi dato de interés. Entonces, después de esto, yo ya voy a llamarle a la función, solo que aún no he preparado la función. Por esa razón voy a preparar lo esencial, que sería desea ingresar otro elemento. Le pregunto con sí o no. Entonces el usuario va a saber si quiere continuar cargando elementos, sí o no. Y vamos a dejar acá un espacio para llamar a la subrutina cargar cola. Entonces esa es la idea. Le vamos a llamar a cargar cola en este punto. Muy bien. Entonces, seguimos. Lo que haremos ahora sería la implementación de la función, ¿verdad? En este caso la subrutina, que sería cargar cola. Como habíamos dicho, íbamos a nosotros trabajar con prototipos. Entonces voy a poner acá declaración de prototipos. Tenemos básicamente tres prototipos que nos va a servir. Uno es complementario, pero los dos que voy a poner primero son esenciales, que sería primeramente la de cargar la cola, ¿verdad? Entonces, void es de tipo void porque no va a devolver, digo bien, ningún valor, salvo ustedes quieran. Pueden poner sin ningún problema un parámetro de salida, eso ya depende de ustedes. Pero para este ejercicio en particular no es necesario. Entonces yo le voy a llamar cargar cola y vamos a agregar los parámetros. Al ser un prototipo debe de llevar punto y coma, no olviden eso. Entonces mi primer parámetro sería el nodo, es un puntero, por eso va el asterisco, y al ser un elemento que tiene que cambiar estructuralmente hablando, ya que va a apuntar a diferentes zonas de memoria de acuerdo a lo que se cargue o se descargue, tiene que ser un parámetro por referencia, porque este elemento vamos a cargar con algo que se encuentra dentro de main. Y de esa forma también vamos a tener otro elemento más de tipo nodo que va a ser para el fin. El primero es para el frente y el segundo es para el fin. Entonces otro nodo más y un dato entero. Cuando es un prototipo no hay necesidad de llenar con el nombre que tendrán las variables. Simplemente indicamos las variables que él va a recibir. Este sí que va a ser quitar cola. Quitar cola también va a tener como elemento nodo, puntero por referencia para el frente, nodo puntero por referencia para el fin y entero por referencia para cargar el dato de interés. Acá nos va a ser útil que vamos a declarar una subrutina más
En realidad este tendría que ser de tipo booleano porque va a ser para consultar. Entonces vamos a ver si es que cola vacía podría ser un nombre para que preguntemos a través de esto si es que el frente se encuentra vacío o no. ¿Cómo vamos a hacer eso? Enviándole como parámetro el frente, literalmente, para así preguntar si existe algo dentro de él o no. Entonces, no necesita ser como referencia porque lo que yo voy a hacer es consultar, no modificar sus elementos. Por eso simplemente pongo el asterisco. Y bueno, ahí ya tenemos todos los prototipos. Estos prototipos serán implementados. Entonces yo voy a poner implementación de prototipos. Ya saben, yo les había comentado ya en clase anterior, como también hace un momento les dije, que tranquilamente pueden hacer así como estoy haciendo aquí en la parte de arriba. Pero por lo general se le pone los prototipos para que tengamos ordenados y tenemos una cantidad excesiva de funciones o subrutinas para poder saber qué hay más abajo. Y si no está como prototipo, entonces nosotros ya sabemos que debemos de agregar. Entonces es importante saber que podemos hacer de esta forma. Es una cuestión de orden, no es una cuestión de necesidad. No es algo imprescindible. Entonces, cola vacía, ¿qué va a ser su función? Y vamos a cargar enseguida esto. Primero vamos a hacer la implementación de cargar cola. Entonces, para cargar una cola, primeramente debemos de llenar los parámetros. Los parámetros serán frente, fin y también el dato de interés, que en este caso es n. Entonces ya tenemos los tres parámetros básicamente que nos van a servir en esta estructura para poder cargar elementos en una cola. Y como ayuda vamos a preparar nosotros un pequeño bosquejo que nos va a servir para poder recrear esta operación de cargar elementos. Vamos a suponer que queremos cargar elementos 5 dentro de una cola. Vamos a tener entonces frente, vamos a tener fin y estos van a empezar con un valor null. Entonces vamos a proceder a la carga de elementos en esta estructura. Muy bien. Entonces básicamente lo primero que necesitamos, ya que estos parámetros serán llenados desde la función main, y acuérdense que esto empieza todo vacío, entonces por esa razón estoy preparando de esta forma aquí para que podamos recrear, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nodo. A este nodo le vamos a llamar nuevo nodo y vamos a crear con la instrucción new. Y vamos a crear utilizando como referencia la estructura que hemos definido en la parte de arriba, cuyo nombre es nodo y cuyos elementos son estos campos. O sea, este registro va a tener como un dato entero y un dato que es un puntero que va a almacenar una estructura dentro de él para poder ser enlazados. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción en teoría, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener que el nuevo nodo se va a crear en memoria, vacío, obviamente sin elemento alguno, más ya va a existir con las características del nodo que habíamos definido como estructura. El siguiente paso sería cargar el dato de interés. Entonces llamamos a nuestro nuevo nodo y vamos a cargar el dato de interés con el campo dato de interés con el dato que hemos hecho llegar como parámetro por referencia. Es decir, el valor de n vamos a pasar dentro del dato que se encuentra dentro de nodo. Entonces el 5 en teoría ya viene aquí. El siguiente paso sería ya organizar los punteros. Entonces como este es una estructura de tipo FIFO, y recordemos que FIFO es primero en entrar, va a ser el primero en salir. Muy bien, entonces seguimos. Lo que vamos a hacer es que a este o a cada nuevo nodo cargado, vamos a mover a la izquierda de los nodos que se van cargando, de modo a que este elemento cargado en primer lugar nos aseguremos de que sea el primero en salir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La única forma es
miren, diciendo el siguiente que se cargue va a estar a su derecha, el siguiente que se cargue va a estar a su derecha, y así sucesivamente, asegurándonos que este sea el primer elemento en salir y el resto ya es enlazado. Entonces eso es lo que vamos a procurar hacer. Para ello, primeramente necesitamos entender que cada elemento cargado, pues bueno, va a ser básicamente movido a la izquierda del elemento derecha. Derecha sería del elemento actual, ¿verdad? Y eso lo conseguimos diciendo nuevo nodo, flecha siguiente, vamos a igualar a null. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque a cada elemento nuevo que se cargue, vamos a decir, bueno, este va a ser literalmente el último elemento cargado. Siempre va a ser el último elemento cargado. Y va a ser el último en salir. Y acuérdense que el último en salir siempre tiene que apuntar a null. Por esa razón, a cada nuevo nodo siempre vamos a hacer que apunte a null, asegurándonos de que sea el último elemento cargado para que sea, a su vez, el último elemento en salir. Entonces, por esa razón estoy apuntando aquí a null. Bueno, después debemos de organizar el frente y el fin. A ver qué ocurre con ellos. Y para ello es obligatorio preguntar qué pasa con el frente. Entonces, literalmente yo le voy a decir, en realidad queríamos utilizar una función, nosotros preparamos cola vacía, entonces vamos a utilizar, mejor vamos a hacer así. Entonces, cola vacía, y le vamos a mandar como parámetro frente. ¿Y qué significa cola vacía? Literalmente lo que vamos a hacer es consultar si hay elementos o no hay elementos dentro de la cola, porque dependiendo de eso es la organización que le vamos a dar o el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, acá está cola vacía, nuestra función booleana. Por eso no le estoy poniendo igual a nada acá, porque va a dar un resultado booleano. Entonces va a entrar con un parámetro nodo y le vamos a enviar el frente. Y la pregunta va a ser sencillo. Si frente es igual a null. Porque nosotros queremos saber si está vacío o no está vacío. Simplemente eso. Entonces tenemos dos opciones simplemente. O está vacío o no está vacío. Si está vacío, vamos a retornar verdadero. Es cierto que está vacío significa. Y si no, vamos a retornar falso. No está vacío. Y dependiendo de esto para tomar acciones aquí. Y bueno, si cola vacía devuelve verdadero, implica de que está vacío. Y si está vacío, significa que el elemento actual nuevo nodo va a ser el primero. Y eso a nosotros nos hace decir que el frente tiene que moverse una posición aquí para localizar al primer elemento. Entonces de esa forma vamos a decir frente es igual a nuevo nodo. De esa forma, finalmente frente va a tomar o va a apuntar al mismo nodo o al mismo elemento que está apuntando un nuevo nodo. Entonces de esa forma, literalmente ya tenemos el primer elemento cargado. Si no, va a ocurrir otra cosa. Sin embargo, aún no voy a llenar porque quiero hacer la recreación exactamente. ¿Y qué tiene que ocurrir? Pase lo que pase, que el fin se tiene que ir moviendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cada elemento nuevo cargado para nuevo nodo va a ser el último, habíamos dicho. Por eso es que estamos apuntando a null cada elemento nuevo nodo. Y eso a nosotros nos obliga a decir que fin va a ser igual a nuevo nodo. De esa manera, fin también va a apuntar a nuevo nodo. Y es lógico porque el primer elemento cargado de nuevo nodo va a ser frente y fin al mismo tiempo, porque es un elemento simplemente. Ahora bien, vamos a cargar otro elemento más. Supongamos que queremos cargar el 2. Entonces, llenamos los parámetros. En este caso, frente y fin ya no apuntan a null. Voy a organizar un poco acá para que se pueda entender mejor. Hasta ahora tenemos esto. Vamos a hacer con paciencia para que se entienda mejor. Opa. Disculpen. Ahí está. Muy bien, entonces nodo, nuevo nodo, es igual a new nodo. Eso significa creamos un nodo vacío con nombre nuevo nodo. Listo.
Nuevo nodo dato es igual a n. Entonces el dato de interés se traslada dentro del nuevo nodo. Nuevo nodo siguiente es igual a null. Entonces significa que el nuevo nodo va a apuntar a null. Entonces en este momento hay dos elementos apuntando a null. Solamente que este, por más de que sea nuevo nodo, aún no forma parte de la estructura. Entonces como este va a ser el último elemento, ahí ya sabemos qué vamos a hacer. Entonces este ya no tendría que apuntar a null, ya tendría que apuntar a este, porque ahora el nuevo nodo actual va a ser el que va a apuntar a null, porque va a ser el último elemento cargado. Así nos aseguramos que este sea el primer elemento en salir. Así se cumple lo que dice FIFO, primero en entrar, primero en salir. Muy bien, entonces sí, cola vacía, bueno, le enviamos el frente. ¿Es cierto que está vacío? No, ya no está vacío, entonces va a retornar falso. Y si retorna falso, ahí sí ya vamos a ver qué hacer, porque ya no entra más aquí. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a concluir? Vamos a decir entonces que el nodo fin, en este caso, en realidad es, si es fin en realidad, fin con su flecha siguiente va a ser igual al nuevo nodo. De esa manera logramos que esta flecha de fin, en vez de apuntar a null, ahora ya no apunta a null, ahora ya apunta al nuevo nodo. Entonces ahí se enlazan el nuevo nodo se enlaza con el fin. Y ahí fin es igual a nuevo nodo. Ahí finalmente el nuevo nodo se convierte en el último elemento. Hacemos la carga de un elemento más, en este caso el 7. Entonces nodo, nuevo nodo, new nodo, se crea un nodo nuevamente en memoria, solo que va a estar vacío. Nuevo nodo dato es igual a n, entonces 7 va a venir acá. Si cola, disculpen, nuevo nodo siguiente es igual a null. Entonces nuestro nuevo nodo apunta a null. Si cola vacía enviamos el frente, frente ya tiene elemento, por lo tanto devuelve falso. Entonces ejecutamos esta línea, donde dice que fin siguiente debe de apuntar a nuevo nodo. Entonces ya no apunta a null, ahora apunta a nuevo nodo. Y finalmente fin va a ser igual a nuevo nodo. Noten ustedes la mecánica de esto. Podemos cargar un elemento más, a ver si se entiende mejor. Nodo, nodo, nuevo nodo es igual a new nodo. Disculpen. Entonces se crea un nuevo nodo. El dato de interés del nuevo nodo se carga con n, entonces viene acá el 1. Nuevo nodo siguiente es igual a null. Apunta a null. Si cola vacía enviamos frente, devuelve falso. Entonces fin siguiente, fin, la flecha ya no apunta a null. Ahora apunta al nuevo nodo. Y ahí ya se enlaza. Finalmente fin va a ser igual a nuevo nodo. De esta forma, fíjense que el frente nunca se movió de lugar. Se posicionó en el primer elemento y se queda ahí, porque este va a ser el primero en salir. Y el fin se va moviendo una posición más a la derecha a medida que se vaya cargando, enlazándose uno tras otro gracias a este proceso. Así podemos decir finalmente que el elemento fue cargado correctamente, ¿verdad? Entonces el elemento, en este caso es n, fue cargado correctamente. Listo. Ahí está. Entonces, de esta forma ya literalmente cargamos la cola. Y acá voy a pegar esto porque yo voy a hacer la implementación de quitar cola. Ahora vamos a ver cómo es que cargar cola va a ser el llamado, ¿verdad? Entonces para llamar, acá ya hemos preparado un pequeño comentario. Y cargar cola vamos a llenar con frente, fin y n. De esa forma ya tendría que funcionar nuestra carga, ¿verdad? De la estructura. Ahora nos toca descargar. Para descargar, literalmente es casi igual a lo que es descargar una pila. Entonces vamos a nuevamente cargar los parámetros. Acuérdense que tenemos dos, frente, fin y nuestro dato de interés. Lo que va a ser modificado es el orden, ¿verdad? Porque el que está en el frente va a ser el que se va
a descargar primero y vamos a ir acercándonos sucesivamente hasta llegar al fin. ¿Cómo vamos a saber que llegamos al fin? Si frente es igual a fin, literalmente, porque ahí llegamos al último nodo, porque el que viene después ya es literalmente nulo, o sea, nada. Por lo tanto, ¿qué nos interesa a nosotros en este momento? Nos interesa crear un nodo con las mismas características de los elementos de la estructura, llamémosle auxiliar, esto es para poder eliminar el nodo de la memoria y liberar memoria. Y esto vamos a igualar al frente, porque nos interesa el frente y no el fin en este caso, porque vamos a quitar elementos desde hacia el frente, para cumplir lo que dice la estructura de tipo FIFO. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer también es guardar nuestro dato de interés, ya sea de auxiliar o ya sea de frente, porque literalmente los dos son lo mismo. Entonces yo puedo tomar mi dato de interés y guardarlo dentro de n. Y ahora lo que podemos hacer es preguntar, porque ya quitamos los elementos, si ya quitamos el elemento o el dato de interés, ya nos toca organizar el puntero frente-fin. Entonces vamos a preguntar, ¿será que frente es igual a fin? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque el hecho de que frente sea igual a fin implica de que este literalmente se movió al último elemento. Y ahí podemos saber que estamos ante el último elemento. Entonces esa va a ser nuestra comprobación. Y si el frente es igual a fin, significa que el frente literalmente ya va a ser igual a null. Y el fin literalmente ya va a ser igual a null también. ¿Por qué? Porque al decir frente fin y haber cargado el dato de interés dentro de n, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, lo que viene después al ejecutar ya es null. Por esa razón, yo ya estoy igualando aquí a null. Caso contrario, que es el caso actual que tenemos aquí en nuestro pequeño bosquejo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es mover el frente. Vamos a decir frente va a ser igual a aquello al que está apuntando en este momento el frente con su nodo siguiente. O podemos cambiar este frente por auxiliar como ustedes quieran. Da igual porque los dos literalmente en este momento, fíjense que cuando yo creé mi nodo auxiliar igual a frente, se creó un nodo auxiliar en este mismo lugar. Después al decir n es igual a auxiliar dato, literalmente tomamos este dato y lo trasladamos dentro de la variable n. Y acá preguntamos si frente es igual a fin. Esto no es cierto, entonces venimos acá en el si no. Y decimos frente va a ser igual a aquello al que esté apuntando con su nodo siguiente el nodo auxiliar. ¿Y a quién está apuntando? Precisamente a este nodo. Entonces frente se va a mover acá. Y ahí literalmente ya tenemos reorganizados los punteros. Lo que nos resta es eliminar el nodo auxiliar así para liberar la memoria. Ahí está. Entonces de esa forma organizamos todo. Listo. Si volvemos a ejecutar esto, vamos a recrear otra vez. Auxiliar, si creamos un auxiliar igualamos a frente. N es igual al dato de interés, que en este caso es 2. Si frente es igual a fin es falso, entonces frente es igual a auxiliar siguiente, a lo que apunte auxiliar con su nodo siguiente apunta a 7. Entonces literalmente decimos que frente se mueve a este nodo y eliminamos auxiliar. Noten ustedes que estamos descargando en forma bastante ordenada nuestros datos. Y va a llegar un punto en donde vamos a decir que sí es cierto, es el último elemento cargado, ¿verdad? Entonces si frente es igual a fin, entonces frente va a ser igual a null y fin también va a ser igual a null. Y ahí va a terminar todo porque auxiliar se va a eliminar. Y así queda literalmente nuestra estructura de datos descargado totalmente. Y bueno, ahora nos resta llamar a la función o a la subrutina quitar cola. Voy a copiar este system cls para que yo pueda decirle al usuario, ¿verdad? Mostrarle datos limpios sin ver lo que se ha cargado anteriormente, ¿verdad? Entonces la estructura cargada es, así voy a poner,
L, fin de línea, y tendría que hacer un ciclo, porque con el ciclo a mí me va a permitir, con el ciclo a mí me va a permitir hacer una lectura sucesiva de lo que tenemos dentro de la estructura. ¿Y con qué elemento descargábamos? Con el frente. Entonces a mí me interesa el frente. Si el frente es distinto a null, eso significa que yo puedo ejecutar la subrutina quitar cola. Entonces voy a ejecutar quitar cola y vamos a llenar con el frente, fin y mi dato de interés. Una vez que yo tenga mi dato de interés, puedo tranquilamente imprimir sin poner NDL en este momento. Puedo imprimir y ahora voy a preguntar si es que después de imprimir frente sigue siendo distinto a null. Ahí está. Si es distinto a null, implica de que tenemos aún elementos cargados, por lo tanto lo que vamos a hacer es separar entre comas. En este ejercicio en particular yo voy a separar entre comas. Y si no, vamos a imprimir, literalmente vamos a decir que es el fin de la estructura. Y de esta manera terminamos con la implementación. Vamos a ejecutar, vamos a ver si esto funciona. IOStream, escribí mal, tenía que ser de esta manera. Seguimos probando. A ver, nodo frente, nodo, no había necesidad de poner nodo, porque acá ya he definido, salvo si acá hubiera puesto un punto y coma. Ahí está, ahí ya me ejecutó. Entonces ingreso un número. Yo voy a cargar en forma ordenada hasta el 5. Ahora ya no quiero más cargar, le voy a poner no. Y ahí me muestra la estructura cargada es 1, 2, 3, 4, 5. Me muestra en el mismo orden en el cual fue cargado y justamente a eso se refiere las colas. Y bueno, en este punto entonces terminamos nuestra explicación. Espero que se haya entendido. Y ahora les resta a ustedes realizar sus ejercicios. Cualquier cosa, cualquier duda también puede consultar sin ningún problema. Y también seguiremos trabajando más esto en clase. Ya seguramente estaré explicando mejor en sala de clase. Entonces por en cuanto me despido y cualquier cosa estamos a las órdenes. Chau, chau.